Estás en Spooky Relatos. Esta es la historia de Alfredo, un hombre originario del estado de Puebla. Alfredo nos cuenta que es el mayor de 3 hermanos y que a la edad de 10 años sus padres compraron una casa. Su hermano tenía 5 años y tenía a un bebé aún más pequeño de 6 meses de edad. Cuando apenas tenían un mes viviendo en esa casa, empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, su hermano de 5 años, llamado Alberto, empezaba a platicar solo. Lo veían jugando solo, lo veían platicando solo. Empezó a llamar su atención cuando algunas cosas en la casa empezaban a cambiar de lugar. Los vasos, los platos en la cocina de repente cambiaban de lugar o se caían. Se escuchaba que se abrían cajones. Si dejaban, por ejemplo, las llaves en algún lugar, de pronto estaban en otro. En una ocasión, su padre, llegando del trabajo, dejó su cartera en la mesa. Fue al baño y cuando regresó, esta cartera ya no estaba. Y gritó que quién había sido, que dónde estaba su cartera. Y su hermanito, Alberto, le dijo: fue Jacinto, papá, él te la escondió. Su padre se quedó muy molesto y nada conforme. Fue a hablar con su madre y le dijo lo que había sucedido. Ella le comentó que hacía unos días el bebé se paraba llorando de repente y en una de esas ocasiones entró su hermano Alberto con su mamá a ver al bebé y le dijo: ay mamá, fue Jacinto quien lo despertó. El nombre de Jacinto entonces empezó a ser más recurrente. Cada que pasaba algo extraño, el niño le decía: es que fue Jacinto. Su madre poco a poco empezó a enfermar. No sabían qué era lo que tenía, puesto que ella siempre había gozado de buena salud. En una ocasión, su padre tenía que salir a hacer unos pagos y como la mamá estaba bastante cansada con esta enfermedad que no sabían qué era lo que tenía, la dejaron dormir y el papá se llevó a los niños. Transcurrieron aproximadamente 2 horas y cuando regresaron encontraron a la madre tirada en la escalera, desorientada. Rápidamente su esposo la levantó, se la llevaron y en el hospital les comentó que ella se había sentido muy mal y había gritado por ayuda y de pronto sintió que alguien la tomó del brazo y que la levantó de la cama. La llevó cargando de su brazo hasta el final de la escalera. Su esposo le dice que no había nadie en la casa. Él no estaba ahí, no había nadie más, solo vivían ellos y los niños se habían ido con él. No había nadie más que hubiera podido hacerlo. Pero cuando la revisaron, encontraron las marcas de unas manos en su cuerpo. Esta situación los desconcertó a todos y enseguida tuvieron que buscar a un sacerdote cuando su madre salió del hospital. El sacerdote fue a la casa a dar una bendición. En ese entonces, hace más de 30 años, no existían todavía las liberaciones como tal las conocemos ahora. El padre únicamente dio la bendición y las cosas empezaron a mejorar un poco. En una ocasión, cuando la madre de Alfredo se dirigió a la tienda, se encontró a una vecina que se le quedaba viendo muy extraño. Ella no la había visto antes, pero la saludó por cortesía. La señora se acercó y le dijo: ustedes son los nuevos vecinos, ¿verdad? Los del número 136. Sí, somos nosotros. ¿No les han pasado cosas extrañas?, le preguntó. Le dijo: ¿por qué? Le voy a ser honesta. Cuando estaban construyendo esa casa, hace no mucho, los albañiles no duraban. Llegaban unos y al día siguiente llegaban otros, ya no regresaban los mismos, pero se decía que mientras ellos trabajaban dentro de la casa, les movían las cosas del lugar y en una ocasión se quedaron a hacer guardia 2 veladores. Y dicen que esa noche ellos se habían quedado dentro de la casa y cuando despertaron, amanecieron afuera de la casa, como si alguien los hubiera jalado, como si algo no quisiera que terminaran esa obra. Dicen que los dueños terminaron la casa y vivieron ahí únicamente un mes. A todos se les hizo extraño que la pusieran en venta. La acababan de construir, era la casa de sus sueños. ¿Por qué habrían de venderla? Y ellos llegaron ahí pocas semanas después, sin saber nada, sin saber qué había pasado antes. Pero ya se encontraban bien, no quiso mencionar nada. La madre de Alfredo entendió que algo había pasado en esa casa. No se pusieron a investigar más, puesto que con la bendición del padre que fue, todo empezó a mejorar.
Ella, inclusive, empezó a mejorar. Alberto no volvió a mencionar a Jacinto. Esta historia me pone a pensar un poco. Si supieras lo que pasó en la casa en donde vas a vivir o en el terreno donde vas a construir la casa de tus sueños, ¿aún así lo comprarías?